Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Shari Samara Girmancilla Duarte, con mi compañero Jean Paul Lozano Zambrano del grado 8.1 y hoy les presentaremos sobre qué es el realismo mágico. ¿Has sabido hablar del realismo mágico? ¿Quieres aprender más de este género literario que ha encantado a tantas personas? En el mundo literario es realmente enorme. Si bien los géneros más conocidos sobre el drama de terror o ciencia ficción existen en ciertos subgéneros que han tenido gran influencia en todo el mundo, especialmente en América Latina. En este caso te hablaremos de qué trata el realismo mágico. Sabemos que muchas personas en todo el mundo han leído obras basadas en realismo mágico, pero no todo el mundo sabe qué consiste exactamente. Si te interesa el mundo de la literatura y quieres conocer qué es el realismo mágico y cuáles son sus características, te recomendamos que te quedes escuchando nuestro podcast. Además, te presentaremos a los principales autores del realismo mágico y sus obras más famosas. A continuación, la historia del realismo mágico. Si bien la definición del realismo mágico no basta por sí sola para entender completamente la magnitud de este movimiento, por eso indagaremos un poco sobre la historia. El crítico del arte y historiador alemán Franz Roh, la primera persona en usar el término realismo mágico, lo hizo en 1925 para referirse a un estilo de pintura caracterizado por incorporar elementos de fantasía e irrealidad en una obra de tipo realista. El origen del realismo mágico en América Latina tuvo una década de 1930, pero alcanzó su apogeo luego de 1960, momento en el cual surgió el fenómeno literario conocido como el boom latinoamericano. Finalmente, Arturo Peretti, un escritor venezolano, utilizó la frase del realismo mágico en un libro titulado Letras y Hombres de Venezuela, publicado en 1947. Esto hizo que una contestación hacia las corrientes literarias que dominaban América Latina en aquellas épocas, como el romanticismo, el modernismo, el costumbrismo y, según autor fundador de la frase realismo mágico, aquellos géneros básicos no lograban hacer cargo a toda la realidad que vivían en Latinoamérica. Para Peretti era totalmente necesario que refleje lo que vivía el continente, pero de una forma en la que pudiera ser atractiva y sobre todo que brinde el mensaje de esperanza a través de sus sucesos fantásticos. Movimiento literario hispanoamericano. Lo relevante de esta parte es que ocurre y surge sobre Hispanoamérica. Los referentes del realismo mágico son escritores latinoamericanos que de seguro leíste en tu infancia. Sin embargo, existen ciertas fuentes que indican que el origen del realismo mágico no se dio en Latinoamérica, aunque no es ningún secreto que los primeros grandes exponentes sí son de dicha parte del mundo. En los años 30 del siglo XX, en la época, era habitual los escritores viajaran a centros culturales europeos como Berlín, París o Madrid, siendo influenciados por los movimientos artísticos que allí interpretaban. Pero descuida, más adelante profundizaremos en las corrientes literarias que influyen en el origen del realismo mágico. Ahorita te vamos a mostrar cuáles son las características y puntos claves del realismo mágico. Narración realista. Los personajes de la historia no son conscientes de ninguna anomalía, son hechos fantásticos, son tomados como un cotidiano en este mundo. Tal es así que podemos detectar el realismo mágico, la influencia de la psicoanálisis y del surrealismo europeo. Estas corrientes ideológicas y artísticas fueron foco de los sueños, el subconsciente y el irrealismo. Así es como la mayoría de las primeras grandes obras del realismo mágico incluían teletransportación o otras realidades, tal cual que lo que sucede al momento de irnos a dormir. Al mismo tiempo se detectaba la influencia de las culturas indígenas precolombinas. Sus leyendas y mitos son inspirados en la narración de hechos fantásticos. Por ejemplo, muchas de las obras del escritor peruano Mario Vargas Llosa Tomán
referencia de los elementos fantásticos de la cultura incaína, así como Juan Rulfo se influenció bastante por la cultura azteca de su país. Pero, ¿cómo nació el realismo mágico exactamente? A continuación te vamos a explicar a profundidad el origen de la historia de este género literario que ha cautivado a tantos lectores. No dejes de escuchar nuestro podcast. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jean Paul Lozano y voy a continuar con el podcast. En este caso voy a decir las características del realismo mágico y sus autores. Las características principales más conocidas del realismo mágico son los elementos mágicos de la narración, que se podría decir que son como cosas ficticias o situaciones ficticias que sorprenden al lector. Otra que es característica, se introduce información sobre las culturas latinoamericanas, a lo que se le reconoce como parte del contexto realista de la narración. Otra característica es que se rompe la linealidad temporal del relato. Es muy común que en estas obras constantemente se toquen temas del pasado o futuro sin especificar el porqué. Por lo cual hay veces que se dice que las obras sobre el realismo mágico pueden ser complicadas de leer si eres una persona principiante y si apenas pues estás empezando a leer obras sobre el realismo mágico. Otra característica es que se da mucha importancia a los 5 sentidos en la narración. Se apela a los olores, sabores, imágenes y textura, entre otros elementos. Otra característica es en la narración se usan mucho las descripciones de lugares y fechas. Consiste en lo real, lo fantástico, con total normalidad. Esto permite que el lector, la persona que esté leyendo, se introduzca en el relato y lo imagine tal cual lo pensó el autor. Se le otorga una gran relevancia a los sueños como escenario de la narración, ¿sí? También otra característica es que los temas del realismo mágico son variados. Hay todo tipo de historias. Algunos autores del realismo mágico usan su narrativa como crítica social y política. Otra característica sería el narrador no explica los hechos insólitos, solamente los incluye en la historia. Esto es la clave para entender que el realismo mágico y dejarse llevar por sus narraciones. Ahora voy a leer los principales autores del realismo mágico, que lo son como por ejemplo Alejo Carpentier, que fue un escritor, periodista y musicólogo. Fue el responsable de introducir el concepto de real maravilloso en el género literario. Sus obras más importantes son El reino de este mundo, Los pasos perdidos y Concierto barroco. Otro autor bastante importante es Arturo Uslar Pietri. Fue abogado, escritor, filósofo, periodista y político. Era del país de Venezuela. Fue quien adoptó el término del realismo mágico para referirse a un nuevo movimiento literario que estaba ocurriendo en su época. Su principal obra literaria es La lluvia y Las lanzas coloradas. Otra autor es Elena Garro. La escritora Elena Garro fue una guionista, periodista, dramaturga, cuentista y novelista de origen mexicano. Ella fue reconocida como la madre del realismo mágico, ya que de que ella rechazaba este reconocimiento, su obra más importante fue Los recuerdos del porvenir. Otro autor muy importante también, Miguel Ángel Asturias, fue un escritor, diplomático y periodista de Guatemala. Se destacó por haber indagado sobre las culturas indígenas en América Latina y se lo considera pionero del boom latinoamericano. Sus obras más emblemáticas son Hombre de Maíz y Señor Presidente. Otro autor que es también importante fue Juan Rulfo, escritor, guionista y fotógrafo
de origen mexicano. Su obra marcó el fin de la literatura revolucionaria. Sus trabajos más conocidos son Pedro Páramo y El Llano de Llamas. Otro autor también bastante conocido, muy conocido, fue Gabriel García Márquez, que fue periodista, guionista y editor colombiano. Se lo conocía como El Gabo. Su obra le valió un premio Nobel de literatura y su novela, Cien años de soledad, explica por sí sola qué es el realismo mágico. Y estos fueron todos los autores que pues más importantes que hay en el realismo mágico. Muchas gracias.